Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 18, por fin, y vamos a leer versículos 15 a 18 y versículos 25 a 27 en Juan capítulo 18. Pero primero, como siempre, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Y Padre, te pido que nos ayudes a confiar en tu misericordia y en tu gracia, Señor. Señor, sabemos que aunque pecamos, aunque todavía somos pecadores, nos amas y nos ofreces la gracia y la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a amarte sobre todas las cosas. Y, Señor, ayúdanos a tomar en serio lo que este pasaje, lo que estas escrituras nos van a decir hoy. Te amamos, te bendecimos. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, en el contexto de Juan capítulo 18, Jesús ha sido traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y él es llevado ante los líderes judíos para ser juzgado. Entonces, estos son algunos de los últimos momentos de la vida de Jesús antes de la crucifixión, antes de su muerte. Y veremos que en este preciso momento, Simón Pedro, tal vez quizás como el discípulo más valiente del Señor Jesucristo, comete un pecado enorme. Entonces, vamos a leer Juan 18, versículos 15 a 18 y versículos 25 a 27. Empezando en versículo 15. Dice, y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Entonces vemos aquí en estos versículos que Pedro le niega a Jesús. Entonces vamos a ver qué pasa en versículos 25 a 27. La historia continúa. Simón Pedro estaba de pie, calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Encontramos aquí que Pedro, el mismo hombre que unas horas antes había dicho que moriría por Jesús, le niega 3 veces. Y Jesús había dicho que esto iba a pasar. Él le dijo a Pedro que Pedro le iba a negar y Pedro no estaba de acuerdo y él le dijo a Cristo que estaba dispuesto a morir por él. Pero vemos que eso no fue el caso. En un momento de mucha debilidad para salvarse de la persecución y tal vez la ejecución, Pedro dijo que no conocía al Señor Jesucristo, el único Salvador. Entonces, este era el hombre, Jesús era el hombre que había salvado el alma de Simón Pedro. Y Pedro lo había acompañado durante su ministerio por 3 años. Tenemos que entender que Pedro de verdad amaba a Jesús. Aunque le negó en un momento de debilidad, Pedro amaba a Jesús y creía en él. Él creía que Jesús era el Mesías, el Salvador. Pedro le había dicho a Jesús en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando los demás no sabían quién era Jesús, Pedro sabía bien quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el único Salvador de los judíos y de los gentiles. Sin embargo, en la hora más oscura de la vida de Jesús, Pedro le negó 3
veces. En la hora, en el momento cuando Jesús necesitaba a sus amigos más cercanos, todos lo abandonaron y Pedro le negó 3 veces. Y después de eso, el corazón de Simón Pedro estaba quebrantado en 1000 pedazos. Veamos lo que la palabra dice en Mateo 26, versículo 75. Dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. En griego, esa frase, lloró amargamente, literalmente significa como lamentar con gritos, pues. Él estaba como gritando y llorando amargamente. Su corazón estaba quebrantado. Y me imagino que los pensamientos de Pedro le atormentaban en ese momento. Es posible que él estaba pensando en todo de lo que Jesús había hecho para él, cuán maravilloso era Jesús y que él le había negado a Jesús 3 veces ante los hombres, delante de los hombres. Pedro fue un cobarde. Cometió el gran pecado de la cobardía en ese momento y lo sabía bien en su corazón y por eso estaba avergonzado, estaba desesperado. Y es más, Jesús había dicho previamente durante su ministerio que los que le niegan delante de los hombres serán negados por él delante de Dios el Padre en el cielo. En otras palabras, que si uno le niega a Jesús y no se arrepiente, ese alma no va a llegar al cielo, irá al infierno. Entonces me imagino que Pedro estaba pensando en esas palabras también. Entonces, tal vez algunos de ustedes estén pensando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, yo creo que muchos cristianos podemos empatizar con esta situación, porque a veces en la vida cristiana caemos en pecado y a veces caemos en pecados grandes. Aunque somos cristianos, todavía tenemos la carne, la naturaleza pecaminosa en nosotros y por eso tenemos que pelear contra el pecado diariamente en nuestras vidas. Entonces, puede ser como la inmoralidad sexual en nuestras vidas, la pornografía o el adulterio o la fornicación. Miles de hombres y mujeres están cayendo, de cristianos están cayendo en este pecado y están arruinando sus ministerios y sus vidas y sus familias a través de la inmoralidad sexual. O podría ser la idolatría, que estamos adorando las cosas de este mundo en este momento más que a nuestro Dios. O podría ser la cobardía. Es posible que seamos a veces como Pedro, negando a Jesús delante de los hombres o que nos avergonzamos del evangelio y no queremos compartir el evangelio con los demás porque nos importa mucho lo que ellos piensan y nos avergonzamos y somos cobardes a veces. O podría ser el robar, el odio, la división o el matar. Aunque somos cristianos, somos capaces todavía de cometer pecados grandes. Y no estoy aquí diciendo que ya que somos cristianos que no es importante si pecamos porque la gracia de Dios nos va a perdonar todo eso. Si una persona está pensando que la gracia de Dios es una licencia para pecar cuando quiera, es muy probable que esa persona no sea cristiana. Pero aún así, cuando somos nacidos de nuevo, de verdad a veces caemos y luchamos. Pero yo quiero que sepas que todavía hay esperanza para ti. Si has caído en el pecado, hay esperanza para ti. Y yo voy a decir algo más también, que yo creo que la respuesta de Pedro ante esta situación, fue correcta: llorar amargamente. Cuando caemos en pecado, y especialmente en pecados grandes, nos debemos sentir avergonzados. Pero de nuevo, hay esperanza para nosotros. Entonces yo voy a leerles un pasaje muy hermoso que se encuentra en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 7. Y estas cosas, este pasaje, como los eventos de este pasaje, suceden inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Entonces, Marcos capítulo 16, versículos 1 a 7. Pasado el día de reposo,
María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. Amén, aleluya. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. ¿Lo escucharon? Decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Jesús le había dado este mensaje a este ángel para que se lo diera a estas mujeres que iban al sepulcro de Jesús para ungirle. Entonces, en su misericordia, esto es lo que vemos aquí. Esto es como el significado de este pasaje. En su misericordia y en su amor, Jesús llama a Pedro por nombre. El mismo hombre que le había negado delante de los hombres antes de que fuera asesinado brutalmente. Jesús lo llama por nombre. Jesús le estaba dando una segunda oportunidad a Pedro y le estaba esperando en Galilea. Lo llamó por nombre, decir a sus discípulos y a Pedro. Y este pasaje no está diciendo, cuando dice a sus discípulos y a Pedro, no está diciendo que Pedro no era un discípulo de Jesús todavía. Él era un discípulo, pero vemos que cuando Jesús y Pedro se encontraron allí en Galilea, Jesús restaura a Pedro. Entonces, Jesús estaba llamando a Pedro por nombre para restaurarle, no para condenarlo, no para juzgarlo. Obviamente, él había cometido un pecado enorme, es cierto, Jesús lo sabía. Pero Jesús tuvo compasión de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro no había caído en la apostasía total. Sí, le negó en un momento de debilidad, pero todavía Pedro amaba a Jesús. Todavía Pedro quería seguir a Jesús, pero en un momento la carne se apoderó de Pedro. Y por eso Pedro cayó. Su corazón todavía amaba a Jesús, pero él falló de una forma enorme. Entonces Jesús lo llama por nombre y lo restaura. Y ustedes, si quieren leer esa historia, se encuentra en Juan capítulo 21, creo. Entonces, quiero que sepan que Jesús conoce nuestros corazones. Y no estoy diciendo que ya que Jesús conoce nuestros corazones, que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque Él nos va a perdonar. No. Un verdadero cristiano va a querer obedecer a Jesús en todo momento, aunque no es capaz de eso siempre. Jesús conoce nuestros corazones. Si usted me está escuchando y ha cometido un pecado enorme en este mundo, si ha pecado contra Dios, si le ha fallado 1000 veces, quiero que sepa que Jesús lo está llamando por nombre para restaurarlo y para consolarlo y para hacerlo más santo. Hay que confiar en la misericordia de Jesús. Es una mentira del diablo mismo que cuando pecamos, que no podemos ir a la iglesia y que no podemos orar. Al contrario, cuando pecamos, aún más debemos ir a la iglesia. Aún más debemos orar y confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios, porque Él es misericordioso. Entonces, en conclusión, si has pecado, Jesús te está llamando por nombre para restaurarte, no para condenarte. Él quiere santificarnos y obviamente Dios a veces nos disciplina y eso es necesario. No estoy diciendo que no tendrás que enfrentar las consecuencias de tus pecados, porque vas a tener que enfrentar esas consecuencias, porque Dios tiene que disciplinarnos, porque Él es un buen padre y los buenos padres disciplinan a sus hijos, ¿verdad?
Pero Dios no te ha rechazado. Él te ama, te está llamando por nombre, tal como Jesús llamó a Pedro por nombre, después de cuando Pedro le negó. Confiemos en la misericordia de Dios. Pongamos nuestra fe en Él y confesemos nuestros pecados. Porque la palabra dice, yo voy a leer este versículo. La palabra dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es nuestra esperanza, aun cuando caemos, mis hermanos y mis hermanas. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.